dos canciones que impactaron mi vida. La primera era la canción de campaña. Cada vez que iba a una campaña, no faltaba esta canción. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisieras tener. O seguir, no se me acuerdo ahora. Al divino Jesús hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Oye, esa canción insultaba a uno. Le decía a uno, pecador, ven al dulce Jesús. O sea, era una canción que tenía un contraste, porque a la vez me decía, o sea, a mí me irritaba cuando decía, pecador, o sea, hermana, pecador, ven al dulce Jesús. Pero a la misma vez tenía esa parte tierna, era como una paradoja. Me decía, pecador, pero ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será. O sea, al momento que me decían pecador, a mí me daba donde más me dolía, como que yo soy un pecador. Pero ciertamente lo era. Y en ese momento que me decían eso, a la misma vez yo sentía esa ternura de la canción, ven al dulce Jesús, ven a Él. Y ahí eso me ponía a mí bajo convicción de pecado, y sin embargo resistía y tenía miedo, tenía mucha teología católica. Y luego otra era de ese pastor, un pastor que ni siquiera tenía mucho conocimiento bíblico ni nada, un hermano pobre, un hermano humilde, pero una canción como mexicana era así. Hoy te invitamos, amigo, a gozar de vida eterna. Así, si no le aceptas ahora, mañana tarde será, mañana tarde será. Y aquí vienen los anticalvinistas. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán. Decídete, decídete, que aún abiertas están. Algo así, ¿no? No soy cantante, eso sí. Dios no me dio el don de cantar, me gusta tocar, pero no canto nada. Pero esas dos canciones, el pastor, cuando me veía por ahí, me cantaba esa canción. Era un hermano que andaba siempre con una guitarra en el lomo. Yo le decía Pancho Villa. Pero entonces esa canción de pecador me insultaba, pero a la misma vez sentía como esas cuerdas de amor que me alaba hacia la ternura de Jesús. Y decía, y si es verdad, y si lo intento, y si lo pruebo. Y a la misma vez el pastor, cuando me veía por ahí, me cantaba eso, decídete, y esas palabras hacían ruido. Pero bueno, mi conversión, esas dos canciones ayudaron mi conversión, pero más que todo lo que yo hice luego en una iglesia, cuando me salí de la iglesia católica, me tiré a beber, a fumar cigarrillos. Me fumaba 20, 25 cigarrillos por día. Me sobraban invitaciones porque tocaba muchos instrumentos, entre ellos la guitarra, el requinto, y me invitaban. Y yo me iba a tocar, y como tocaba y cantaba, o me gustaba cantar canciones mundanas de los Panchos, lo que sea, sobraba quien viniera, quien me diera licor gratis, quien me diera cigarrillo gratis, con tal de que siguiera cantando. Y hacíamos vigilias largas, pero puras parrandas y bonches y bebidas y bailes y de todo. Y ahí estaba yo haciendo dúo, cantando, tocando, haciendo requintos con otros guitarristas, y sobraba el licor. Pero en medio de ese mundo, a veces cuando la Iglesia Católica hacía misiones en agosto y en diciembre, agosto y diciembre eran dos tiempos, agosto por el verano y diciembre por los tiempos de Navidad, a mí me invitaban porque yo había estado en la Iglesia Católica. Mis madres me decían, mira, hay esto, ven para que tires los cohetes o para que toques la guitarra o para lo que fuera, y yo participaba.
Y así, y eso hacía yo. Entonces, un día me asignaron que fuera a tocar, a predicar, porque mira, necesitamos un misionero, no va a venir, quieres ir, instalarte en esta iglesia y enseñar esto de catequesis y hacer esto. Y estando ahí, escuché a unos evangélicos por allá orando a todo dar, y yo veía a los evangélicos como mis enemigos. Imagínense que les tiraba piedras, les tiraba limonazos y todo, y trataba de detener las campañas. Ese era lo que yo hacía, pues, por la rabia que tenía contra el protestantismo. Yo era un Hugo Delgado, pero peor, un inquisidor. Pero en ese, cuando estaba yo sacando lápiz, sacamos lápiz con un bisturí, le sacamos punta al lápiz, perdón. Y mientras yo preparaba los lápices para dárselo a la audiencia, para que escribiéramos en una guía de lo que íbamos a hacer, nuestro plan de misión, escucho a estos evangélicos fanáticos pentecostales pegando gritos por allá. Y yo sentí una indignación. Yo andaba con una sotana porque yo hacía la celebración de la palabra, aunque ya yo había renunciado al sacerdocio, y andaba bebiendo, pero igual me daban chance para participar en las misiones. Y yo me fui a detener a estos locos que me perturbaban la sangre. Cuando yo veo a los evangélicos sentía rabia por ellos. Y mi sorpresa es que yo cargaba una túnica, o sea, imposible que no me vieran porque soy negro, y cargaba una túnica verde, una sotana verde. Y llego allá, era tiempo de Adviento, creo que era diciembre, tiempo de Adviento, no recuerdo. Y cuando llego allá, mi sorpresa es que ya a medida que me acercaba, la bulla fue disminuyendo, pero logré dar con dónde era la bulla, de dónde salía la bulla pentecostal, de esos gritos que daban. Y cuando llego, escucho a alguien que grita como solo, aislado, pero voy llegando. Y cuando llego, me encuentro con varias personas a la puerta. Era un ranchito de zinc chiquitito que, mira, parecía una lata de sardina donde había un montón de gente adentro. Y al llegar a la puerta, mi primera sorpresa e impacto es que esta gente apenas me vio, a pesar de que me vieron con esta sotana verde, que parecía un semáforo, se rió. Me dio o sea, no se rió en forma de burla, quiero decir, se sonrieron conmigo y me dijeron, bienvenido, joven. Era yo jovencito, 21 años creo. Me invitaron a pasar, 21 años. Pasé, o sea, me impactó su receptividad, a pesar de que me están viendo como una túnica. A mí me habían dicho que los evangélicos eran enemigos, eran hijos de Lutero, que Lutero se había enamorado de una monja, que el Papa se lo había prohibido, y Lutero enojado le había arrancado las páginas de la Biblia, porque el Papa no le quiso permitir que se casara con la monja. Ese es el cuento que me habían metido a mí, y yo le tenía rabia a los evangélicos. Pensaban que tenía una Biblia satánica, que tenía 66 libros, que eran del diablo, que eran números de Satanás, y yo los veía así como mis enemigos. Pero me sorprendió que aunque me vieron así, era evidente que ellos sabían que yo era católico romano, y hasta quizás pensaron que yo era un cura. Me dieron la bienvenida y me dijeron, pase, joven, y siéntese. Y así pasé y me senté a la última banca. Ya me hicieron hasta dar mi testimonio. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y estando en la última banca, lo que a mí me sorprende es que cuando yo llegué les dije que la bulla había disminuido y se escuchaba a alguien gritando solo, y ese era el predicador. ¿Cuál creen ustedes que era el tema del mensaje? Cuando yo entro y me siento en mi última banca y comienzo a escuchar el mensaje de Marcos 7:14, por ahí, que decía, ustedes, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, porque como que decía que siguen mandamientos de hombres, o honran mandamientos de hombres, y su corazón está muy lejos, pues porque honran a Dios con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y dicen que seguían mandamientos de hombres y la tradición, e invalidaban el mandamiento de Dios. Palabras más, palabras menos, pero ¿sabe cuál era el título del mensaje? Se llamaba Un fariseo en la iglesia. Y ese predicador no preparó el sermón porque yo había llegado, porque cuando yo llegué, él era el que estaba pegando gritos solo, porque ya había empezado el mensaje. Y su mensaje se llamaba así, y estaba basado en Marcos 7:14. Y eso a mí, mira, yo escuché ese mensaje, y como que me describían de punta a punta, como que decían, ese eres tú, 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 porque yo pensaba en las tradiciones católicas, yo pensaba en todo lo que los mandamientos de hombre, lo que la Iglesia Católica enseña, todo esto, y los concilios, y todo se me venía a la mente a mí. Y de repente me quebranté, empecé a llorar, empecé a temblar, y dije, ¿qué me pasa? Yo me sentí invadido por algo. Yo había llorado por talleres psicológicos, por cosas, por terapia, pero nunca esta experiencia, era algo completamente novedoso. Y ahí yo estaba avergonzado, porque imagínense una túnica en medio de esta cuestión, y yo me tapé la cara como pude, me puse así. De repente hubo un silencio, el predicador se paró
Y yo no quería ni levantar la mano. Ya después de unos 2-3 minutos de estar así, viendo que ya nadie hablaba, pensé que me habían dejado solo. Levanto mi cara, y cuando levanto mi cara, con muchas lágrimas en mis ojos, el predicador me tenía apuntado así, esperando que yo reaccionara. Y cuando me vio, me dijo: joven, esas lágrimas, Señor, las recibe en sus manos. El Señor te está llamando. Es el Espíritu de Dios que te ha tocado. Ven, acepta a Cristo, me dijo. Y ahí yo me paré, me acordé de esas canciones que les canté ahorita. Y cuando me acerco hacia el altar, pues me endemonié, porque cargaba un bisturí con el que andaba sacando las puntas de los lápiz. Usábamos mucho eso en el seminario. Me levanto la túnica, saco el bisturí del bolsillo, y que lo tenía metido así como en una servilletita, o una bolsita, no recuerdo ahora, y empiezo yo a amenazar al predicador con ese bisturí, de que lo iba a matar. Lo agarré por el cuello así de la corbata. Se llamaba José Luis, ese predicador, moreno así, bajito, o sea, mediano, de contextura más o menos mediana, pero yo era más o menos más alto que él, y lo agarré por la corbata y lo empiezo a tambalear, y veo que esos hermanos comienzan a decir, a reprender al diablo y todo lo demás, ¿no? Pero lo que a mí me sorprendió es que todos pudieron haberse balanceado contra mí y tratar de separarme, pero ellos lo que hicieron fue agarrarse en cadena de oración, todos en oración, y a orar y a reprender y a orar. Y yo me vi solo con el predicador, y en un momento en que yo quería cortarle el cuello al predicador para que se cayera la boca, pero no sé, al ver a todos esos hermanos que nadie me ataca, yo me empecé a sentir desarmado y dije: ¿cómo es posible que yo esté aquí tratando de matar a este hombre, hacerle algo, provocar algo aquí, nadie se me viene encima? Y abro los ojos, o sea, reacciono y veo a todo el mundo de rodillas, agarrado de las manos, así orando y reprendiendo, y salgo yo corriendo de ahí, hermano, no pude hacer nada. Y me vine, pero cuando me venía, eran como un eco en mi cabeza esa palabra: hipócrita, hipócrita, hipócrita. Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: ustedes, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así esas palabras, hermano, me martillaban día y noche, y así estuve 3-4 días buscando, o sea, tratando de dormir, y no podía. Y peor, cuando llegué a mi casa y agarré mi Biblia católica y empecé a revisar, y dije: no, este versículo no puede ser de la Biblia, pero ¿por qué lo tengo en la cabeza? Y cuando lo abrí estaba más clarito, porque decía: bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, y estaba clarito, mucho más clara. Es la versión católica latinoamericana, que por ahí la tengo todavía. Y así me perturbaba. 3-4 días, los 4 días no aguanté, me volví a ir a ese culto, busqué ese culto, no fui a ninguna misión, me perdí y regresé. Y cuando regresé, estaban algunos miembros que estaban en esa reunión donde yo formé ese algarabío. Parece que le habían dicho a ese pastor que no me invitaran a convertirme al altar, porque yo era un peligro, y cargaba un cuchillo, cargaba un arma, cargaba una navaja o un bisturí, no sé. Y ahí estuve yendo un día, y fui la otra noche, y se me paraban los pelos, y lloraba, y me quedaba atrás en el altar, y quería que ese culto no se terminara. Y fui la 3ª, 4ª vez. La 5ª vez fui, la iglesia estaba cerrada, no me enteré dónde estaban. Yo me quedé ahí deseando que los hermanos vinieran, no vinieron. Y al día siguiente regresaron, ya como los 5-7 días, no recuerdo muy bien ahora. Pero cuando por fin hubo culto otra vez, ahí estaba yo de primerito, a las 5 de la tarde, el culto era a las 7, y yo a las 5-5:30 estaba ahí esperando el culto, ansioso, lo necesitaba. Y yo atrás, y nadie me llamaba. Y al final, cuando el predicador dijo: vamos a orar para despedir, yo salí corriendo al altar y me tiré de rodillas y le dije: no vengo a hacerles nada, yo necesito esto que ustedes tienen, no sé qué es lo que tienen, pero algo me dice que soy un hipócrita, que yo he guardado mandamientos de hombre, que necesito a Cristo, que necesito arrepentirme, y necesito de los que ustedes tienen. Y ahí todos me abrazaron, lloraron conmigo, me recibieron en la fe. Y desde ahí soy cristiano evangélico. Gracias a Dios, porque su gracia me alcanzó, y por su misericordia, gracias a estos locos pentecostales a los que yo atacaba, Dios me abrió el entendimiento para entender que yo era un verdadero hipócrita, un verdadero religioso, un verdadero fariseo, y así fue mi conversión. No sé ni por qué caí en este testimonio, pero fue así. Porque alguien dijo: qué lindo los pentecostales, y yo estoy en deuda con ellos. Por eso no puedo negar el poder de Dios, no puedo negar el poder de la evangelización, el poder de un cántico, incluso la mala teología Dios la utiliza increíblemente. No puedo negar eso, lo he visto. El poder de Dios no está en la destreza de un predicador, no está en el conocimiento de un predicador, no está en el conocimiento o en la habilidad discursiva de un predicador, no. Está en la exposición de la palabra y cómo el Espíritu de Dios lo utiliza.
de ahí soy cristiano.